Dios le guarde a todas y todos los presentes. Tuvimos un pequeño inconveniente en la conexión, pero ya en este momento estamos en vivo y en directo para la gloria y la honra del Señor. Y le voy a invitar rápidamente que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9, dice de la siguiente manera, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta va a ser nuestra base que vamos a utilizar nosotros la tarde de hoy para conversar acerca de un tema el cual le pusimos por título La parábola del sembrador, que es el título que tiene el texto que nosotros acabamos de leer, la parábola del sembrador. El día de hoy nosotros te vamos a enseñar a darle continuidad al ministerio que un día, cuando estuvo aquí en la tierra, comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y nos estamos refiriendo específicamente al ministerio de la evangelización de las almas inconversas, porque para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a este mundo, para evangelizar a las almas inconversas y para que cuando un día esas almas se vayan de este mundo, puedan tener entrada en el reino de los cielos. Yo pregunto, ¿cuántos saben que tienen entrada en el reino de los cielos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, como 15. Bueno, gloria a Dios, que saben que tienen entrada en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, el diablo va a tener mucho trabajo para borrar de tu mente y de tu corazón esta información que usted va a recibir el día de hoy, porque usted va a ser empoderado y va a ser equipado directamente por el Espíritu Santo de Dios para convertirse en un ganador de almas, porque usted al salir de este lugar le va a predicar el evangelio del reino a sus seres queridos, le va a predicar a sus compañeros de trabajo, le va a predicar a sus vecinos y le va a arrebatar las almas inconversas al reino de las tinieblas. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, es por eso que tuvimos tanta dificultad para las conexiones, para poder conectarnos en vivo y en directo, porque el enemigo no quería que usted escuchara este mensaje. Pero para la gloria del Señor, pues este mensaje y esta señal o estas ondas electromagnéticas van a llegar hasta el último rincón, hasta donde Dios tiene planificado llevarlas. ¿Me dice amén? Gloria al Señor.
Entonces, en estos últimos tiempos, nosotros estamos escuchando acerca del crecimiento de grandes ministerios en el mundo entero. Iglesias que se escucha que van creciendo de una manera acelerada, que se van desarrollando, pero yo debo decirles que ese crecimiento no es porque ellos salen de las cuatro paredes de sus iglesias a predicarle el evangelio del reino a todas aquellas personas que no conocen el plan de salvación, sino que esos ministerios están creciendo es por inmigración de otros cristianos que se mudan constantemente de una iglesia hacia otra iglesia. Es decir, que dichas iglesias están creciendo es porque han aprendido a desarrollar métodos que le permiten captar cristianos de otras congregaciones, y es así como ellos van aumentando el número de su filigresía. Es así entonces como van creciendo estos ministerios, pero no porque salen a evangelizar a las almas inconversas. No es porque ellos salen de las cuatro paredes de su iglesia a predicarle a los espiritistas, a los brujos, a los santeros, a los budistas, a los hinduistas, a los musulmanes, a los intelectuales, a los delincuentes, sino que ellos crecen es por inmigración de cristianos que vienen de iglesia en iglesia. ¿Me dice amén o me dice ayayay? Gloria a Dios. Entonces, las últimas estadísticas cristianas dicen que existe un alto porcentaje de cristianos que no están evangelizando, que no saben cómo entregarle el plan de salvación a las almas inconversas. Y las estadísticas dicen que de cada 10 personas que hay dentro de una iglesia, solamente 4 personas son las que hablan del mensaje de salvación. De esas 4 personas, solamente 2 llevan personas a la iglesia. Y de esas 2, solamente una es la que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esto quiere decir entonces que la iglesia de Jesucristo de Nazaret, en esta última etapa de su historia que estamos viviendo, ha perdido el deseo de ganar almas inconversas para el reino de los cielos. Y esto es producto de la mala formación que estos nuevos creyentes están recibiendo de su liderazgo. Y como resultado de todo esto, entonces nosotros podemos ver cómo existen dentro de las iglesias tantas personas que tienen el deseo y la ilusión de llegar a ser pastores, de llegar a ser apóstoles, de llegar a ser profetas o de ocupar altos cargos de responsabilidad dentro de las congregaciones. Y no está mal, no es mal que ellos tengan este deseo, pero mientras están enfocados en esto, en alcanzar esos puestos o esos cargos, allá afuera, en el mundo, cientos de miles de personas se están muriendo sin conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Cientos de miles de personas se están yendo de cabeza para el infierno. ¿Por qué? Porque tristemente no hay quien le predique el mensaje de salvación, porque todas las personas están enfocadas o están ocupadas con el deseo de ocupar o alcanzar esas posiciones de alto relieve dentro de sus congregaciones. Mire lo que dice el libro de Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 10, mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 15, dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la palabra. Y el 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Ya usted ve, porque las personas que están necesitadas allá en la calle, Cristo las visita es a través de usted y a través de mí. Nosotros que estamos encargados
de llevar el plan de salvación. Pero si solamente vamos a tomar la excusa o nos vamos a limitar de que estamos orando por ellos, pero no salimos y accionamos y les predicamos y los alcanzamos para Cristo, mire, ellos se van a ir de este mundo y nunca van a escuchar acerca del plan de salvación. Entonces, la vida de las almas inconversas que se están perdiendo por millones en el infierno, te tienen que doler en el corazón, así de la misma forma como le duele en el corazón a Dios, porque ellos, las almas inconversas, representan el tesoro más valioso que anhela tener el reino de los cielos. Y sabe algo más, esa fue la pasión que llevó a nuestro Padre Celestial a entregar la vida de su unigénito Hijo Jesucristo de Nazaret para salvar a aquellos que ya estaban perdidos. ¿Me dice amén? Gloria al nombre del Señor. Mire, ahora lo que dice Segunda de Pedro, vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 9. Mire cómo dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios, que todos y cada uno de los que no conocen el plan de salvación tengan la misma oportunidad que tuvo usted y que tuve yo para poder inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Entonces, muchos creyentes han perdido ese amor de Dios por las almas inconversas, pero el día de hoy el Espíritu Santo de Dios te va a quitar esa dureza y esa insensibilidad de corazón y te va a hacer renacer ese amor y esa compasión por aquellas almas que se pierden todos los días en el infierno. Y vas a sentir compasión, así como un día Dios tuvo compasión y misericordia con usted y la tuvo conmigo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren tener esa misericordia y esa compasión de Dios? Parece que no muchos. Bueno, gloria a Dios por los que levantaron la mano. Entonces, vamos a la luz de todo lo que hemos dicho, vamos a tratar de comprender esta hermosa palabra del sembrador, como lo explicó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero debemos comenzar diciendo que la palabra parábola en los originales griegos es la comparación de una gran verdad espiritual con una verdad terrenal. Porque, le digo, los pensamientos de Dios son tan grandes y profundos que el hombre natural no los puede entender. Mire, por más conocimiento, por más preparación intelectual que el mundo tenga, las escrituras dicen que el hombre natural nunca podrá entender las revelaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las sagradas escrituras dicen que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y es por esa causa que Dios tuvo que adaptar sus ideas y sus pensamientos con términos sencillos para que cualquier ser humano que lo lea o lo escuche los pueda entender a la luz de una simple parábola. ¿Me dice amén? Mire, en nuestra nación, uno de los hombres que tenía el más alto coeficiente de inteligencia en nuestro país, llamado Arturo Urler Pietri, este hombre decía que hasta en 3 oportunidades había leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y este hombre dice que públicamente confesó que él no podía entenderla, que él no sabía interpretarla. Y estamos hablando de uno de los hombres de más alto coeficiente de inteligencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y el hombre natural, por más intelectual que sea, no va a lograr entender las enseñanzas o las revelaciones de la palabra de Dios. Entonces, a la luz de todo esto, es cuando usted puede observar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret utilizando parábolas o
comparaciones de las cosas espirituales que estaban ocultas desde la antigüedad para revelárselas a sus discípulos con comparaciones de cosas terrenales. Es decir, Jesús utilizó ilustraciones sencillas de oficios conocidos por la mayoría de los seres humanos, como en este caso hablamos acerca del oficio de un sembrador. Entonces, en esta parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos está revelando, mire, présteme atención para que usted vea. Si usted se pone a escudriñar muy bien, se va a dar cuenta que en esta parábola, que todo el mundo le pasa por encima, en el fondo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos está revelando la batalla espiritual que se libra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal por causas de las almas inconversas, donde un grupo se esfuerza por tratar de llevar a los seres humanos hacia el reino de las tinieblas, mientras que otro grupo lucha por tratar de llevar a los seres humanos hacia el infierno. Y en medio de esa batalla, nuestro Señor Jesucristo nos revela cuál es la principal tarea o la principal responsabilidad que deben tener los verdaderos hijos de Dios. Y me estoy refiriendo a la evangelización de las almas inconversas, según lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice: Jesús, cuando se le aparece a sus discípulos, les entrega esta tarea o este gran mandamiento llamado la Gran Comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es su principal responsabilidad y mi principal responsabilidad. ¿Ve? Predicar, hablar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos. Y dice el evangelio. ¿Ve? Predicad el evangelio. No dice el catolicismo, no dice la doctrina del testigo de Jehová, no dice el budismo, el hinduismo, no dice el movimiento musulmán, no dice el evangelio. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros podemos observar en esta parábola que estamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, comparando la tarea que deben tener los verdaderos hijos de Dios con el oficio de un sembrador o con el oficio de un trabajador del campo. Y es cuando nos enseña Jesús que los hijos de Dios venimos a representar a ese sembrador que debe salir a sembrar la semilla en el campo. Porque esto lo explica él ahí mismo en la parábola. Y dice que la semilla o esa semilla que va a sembrar el sembrador, que es usted y que soy yo, esa semilla viene a representar el mensaje de salvación del evangelio del reino. Es decir, un mensaje de esperanza para las personas que no lo conocen, ¿ve? Para todos los seres humanos. Pero también nos dice nuestro Señor Jesús que los diferentes terrenos donde va a caer esa semilla vienen a representar los diferentes tipos de corazones y reacciones que hay dentro de los seres humanos. ¿Cuántos me van siguiendo hasta el momento? Amén. Gloria a Dios. Ahora, usted tiene que saber esto, que cualquier tipo de semilla, cuando cae y se mezcla con la superficie de la tierra, mire, cualquier tipo de semilla va a sufrir un cambio o una metamorfosis que es capaz de convertir una simple semilla en un gran árbol. ¿Me dice amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Y de la misma manera, cuando la mente del ser humano es capaz de recibir la palabra revelada de Dios que contiene el mensaje de salvación, esa semilla o esa palabra va a tener la capacidad de producir un cambio de conducta o una transformación en el comportamiento de los seres humanos.
de tal manera que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología es capaz de producir. Porque eso es lo que hace el mensaje de salvación cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Nos cambia, nos transforma de personas malas en personas buenas, o nos lleva de ser personas buenas a personas mejores. Es decir, nos convertimos en mejores esposos, nos convertimos en mejores padres, nos convertimos en mejores compañeros de trabajo, nos convertimos en mejores amigos, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Ve? Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús en esta parábola también nos está diciendo que cuando nosotros salgamos a sembrar su semilla, nos vamos a conseguir con 4 tipos de personalidades que nos van a dar 4 tipos de respuestas diferentes cuando nosotros le prediquemos el mensaje de salvación a esos inconversos. Ahora vamos otra vez al Evangelio según Mateo. Ubíquese en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a ver ahora cuáles son cada una de estas semillas y cuáles son cada uno de estos terrenos. Entonces, dice Jesús, aquí sembrador va a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte de esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Ahora, el mismo Jesús en el versículo 18 más adelante explica o da la interpretación de lo que él quiso decir con esta enseñanza, con esta parábola. Fíjense cómo dice el versículo 18. Oíd pues vosotros la interpretación de la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, el mensaje de salvación, y no lo entiende, viene el maligno. ¿Quién representa al maligno aquí? Tu principal enemigo, mi principal enemigo, el diablo. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De tal manera que, en primer lugar, las semillas que caen junto al camino, que debo decirle, el camino es un lugar que de tanto ser transitado y de tanto ser pisoteado por las personas, se convierte en un terreno muy duro, un terreno que no es apto para la siembra de una semilla. Y ese terreno duro es representado por el corazón de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no aceptan el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un corazón endurecido por traumas, un corazón endurecido por desilusiones que vivieron en la vida, y entonces sus corazones se ponen duros como ese terreno que está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Un terreno que no es apto para la semilla. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Esto quiere decir entonces que cuando hablamos de esta semilla que cae junto al camino, un terreno que no es apto para la semilla porque está endurecido, estamos hablando de personas incrédulas. Estamos hablando de personas escépticas a la palabra de Dios. Es decir, personas que creen que el ser humano no necesita de Dios para salir hacia adelante en esta vida. Personas que no creen que Dios existe, ni mucho menos creen en Jesucristo de Nazaret, el Santo Hijo de Dios. Y sabe, esta es la estrategia que más dividendos le da al reino de las tinieblas, hacerle creer al hombre que Dios no existe. Y es triste porque no existe otra forma, no existe otra manera de cómo el hombre pueda enfrentar al reino de las tinieblas y vencerlo si no es tomado de la mano de Dios.
aquel que ya lo venció, aquel que ya lo derrotó, aquel que lo puso debajo de sus pies y que ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret se tiene que someter a nuestras órdenes para la gloria del Señor. ¿Cuántos me van siguiendo hasta el momento? Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado de personas que siempre se están preguntando, y si Dios es tan grande y poderoso, entonces ¿por qué permitió que en aquel entonces Osama Bin Laden matara más de 5,000 personas cuando derribó las Torres Gemelas? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió la aparición del COVID-19, donde han muerto cientos de miles de millones de personas? Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que explotara ese volcán que explotó aquí en la isla? ¿Ah? O piensan que porque ellos fueron a una campaña evangelística y porque no fueron ministrados o no fueron sanados de alguna enfermedad, entonces salen preguntándose, ¿y por qué Dios no me sanó? ¿Dónde estaba Dios en ese lugar? Si Dios existe, ¿por qué permitió entonces que mi marido se fuera con otra mujer? Si Dios existe, ¿por qué permitió que muriera cierta y determinada persona? Y usted sabe cuál es la característica nata de una persona con un corazón endurecido. Mire, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios en un lugar, pero usted no siente la presencia de Dios. Cuando usted escucha con sus oídos que se está predicando la palabra de Dios, pero en su mente y en su corazón usted la está argumentando. Usted no está sintiendo la presencia del Señor, porque en el mundo espiritual, déjeme decirle que existe un espíritu de incredulidad, que es el que no te lo permite. Y ese espíritu se va a encargar de endurecer tu corazón para que tú no recibas la palabra de Dios, para que tú no creas en Dios, porque ellos no quieren que tú te salves y ellos quieren es que te vayas de cabeza para el infierno. Pero te tengo buenas noticias, porque el Señor el día de hoy te dice, hijo, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Gloria a Dios. Mire, yo quiero decirle a usted el día de hoy que aunque el evangelio del reino no es una religión, sino una forma de relacionarte con Dios, Jesucristo de Nazaret te dice el día de hoy, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. ¿Me dice amén? Gloria al nombre del Señor. Yo en el nombre de Jesús voy ahora mismo contra todo espíritu de endurecimiento, todo espíritu de incredulidad que quiera venir a cegar tu entendimiento. Yo lo arranco en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo lo arranco de tu mente, lo arranco de tu corazón, lo ato de pies y de manos y lo envío a las prisiones del abismo y te declaro libre de todo endurecimiento de corazón y de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, vamos a leer allí mismo en Mateo capítulo 13, versículo del 5 al 6, porque sigue diciendo Jesús que otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. ¿Bien? Esta es la semilla que cae entre pedregales, y mire la interpretación que Jesús le da en el versículo 20 y en el versículo 21. Jesús dice, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero dice el 21, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, tropieza y vuelve atrás.
¿Ya usted ve? Entonces, esta segunda semilla que cae entre pedregales viene a representar a aquellas personas que un día oyeron superficialmente el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y lo recibieron en su corazón con gozo, pero en el fondo de sus corazones subestimaron y le restaron importancia al sacrificio que Jesús de Nazaret llevó a cabo en la cruz a favor de toda la humanidad. Estas personas, debo decirle que muchas están dentro de la iglesia, pero ¿sabe qué? No crecen espiritualmente, porque como acabamos de leer, como nunca profundizaron, porque nunca profundizaron en el conocimiento de la palabra de Dios y nunca llegaron a comprender con exactitud de la palabra del Señor. Cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron las persecuciones por las cuales todos los seres humanos vamos a pasar en este mundo, por no tener ellos un conocimiento revelado de la palabra de Dios, por no saber desenvolverse ante los obstáculos de esa vida, no soportaron las pruebas y se dejaron arrastrar por las situaciones de esta vida. Y entonces volvieron atrás, vuelven a sus antiguas andanzas y se convierten en fácil presa del reino de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca tuvieron tiempo suficiente para las cosas del Señor. Ellos nunca fueron sinceros consigo mismos. Es decir, nunca llegaron a reconocer delante de Dios que verdaderamente necesitaban pasar más tiempo con las cosas del Señor. Y como consecuencia de eso, miren, nunca se arrepintieron de sus pecados y se fundamentaron fue sobre el emocionalismo o sobre lo que ellos podían hacer en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque les costaba creer en Dios. Y de esa manera, debo decirle que, mire, nunca podrá un ser humano vencer a su principal enemigo, el diablo. Si hace a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, estas personas no crecen espiritualmente porque ellos creen que su crecimiento espiritual va a venir o va a depender de lo que ellos puedan hacer en su propia fuerza. Cuando la verdad es que el crecimiento espiritual te lo va a dar es la revelación y el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios y la confianza que tú deposites en las manos del Señor. ¿Me vas entendiendo hasta este momento? Gloria al nombre de Dios. Una característica nata de este tipo de semillas que fueron sembradas entre pedregales es que son personas muy incrédulas. Son personas que les cuesta creer lo que Dios dice en su palabra. Y entonces viven en este mundo es dependiendo de lo que los indiquen sus 5 sentidos físicos. Es decir, viven dependiendo de lo que ven, de lo que oyen, de lo que escuchan, de lo que hablan, de lo que tocan, de lo que palpan. ¿Ve? Y no de lo que Dios dice en su palabra. Y no estoy diciendo que sea malo que no dependamos de los 5 sentidos, pero dependen más de los 5 sentidos que de lo que Dios dice en su palabra. Y este tipo de personas al que usted siempre va a escuchar preguntándose y están dentro de la iglesia, son cristianos, alaban al Señor, pero siempre se están preguntando, es que si yo no hago nada, si me muero, ¿cómo voy a pagar mi propio entierro? ¿Ah? ¿Cómo voy si me quedo sin empleo, cómo voy a sostenerme yo si no trabajo? Y si no me sano de esta enfermedad, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama incredulidad. Incredulidad. Porque ¿de qué le vale a la persona tener de todo, tener suplida todas sus necesidades, si cuando se va de este mundo no tiene entrada al reino de los cielos? ¿De qué vale eso? ¿Ve? Más bien debemos poner toda nuestra confianza en las manos del Señor y Él se encargará de prosperar todo lo que tú pones en sus manos. Todo lo que tú termines poniendo en las manos del Señor se te va a terminar multiplicando, mientras que lo que usted no pone en las manos del Señor se te va a ir como agua entre las manos, entre los dedos. Amén.
Gloria a Dios. Pero el Señor te dice, hijo mío, confiad en mí. Considera a las aves silvestres que no siembran, no cosechan, no hilan, pero ¿quién las sostiene? Yo, dice el Señor. ¿Cuánto más no voy a hacer con vosotros cuando ustedes pongan toda su confianza en mí? ¿Me dice amén? Gloria al nombre del Señor. En tercer lugar, vamos a leer el versículo 7. Sigue diciendo Jesús, y parte de esa semilla que sembró el sembrador cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vaya al versículo 22 más adelante, y aquí Jesús le da la interpretación. Él mismo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero escuche, el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no le permite, no le deja dar frutos. Entonces, en tercer lugar, la semilla que fue sembrada entre espinos viene a representar aquel tipo de personas que van a la iglesia del Señor, que tienen años escuchando la palabra de Dios, que levantan sus manos al cielo, que dicen aleluya y gloria a Dios, pero no se muestra o no se deja ver en ellos un cambio de conducta, una transformación que la palabra del Señor tiene que hacer en ellos. Y cuando salen de las iglesias, siguen engañando a sus cónyuges, a sus esposas, a sus esposos, siguen diciendo mentiras, siguen fumando cigarrillos, siguen siendo los mismos bandidos que fueron en el pasado. ¿Aló? ¿Me dice amén o me dice ayayay? Gloria a Dios. Entonces, este tipo de personas, cuando pasa por situaciones difíciles en la vida, lamentablemente va a terminar peleándose con Dios, va a terminar culpando a Dios por todas las cosas malas que le ocurran a su alrededor, porque ellos creen que como iban a la iglesia, como oraban antes de consumir los alimentos, porque le daban las buenas noches a Dios, eso era suficiente para que Dios los bendijera, para que Dios los prosperara en todas las cosas. Y resulta que estamos hablando de personas que tienen un estilo de vida independiente de lo que Dios dice en su palabra. Yo no sé si usted ha conocido personas que se mudan de una nación hacia otra y no le consultan a Dios. Personas que salen de un empleo y se van para el otro y no consultan a Dios. Personas que van a tomar la decisión o una de las decisiones más importantes de su vida, como lo es el matrimonio. Aquellos que todavía creen en el matrimonio. Y lo menos que hacen es consultar a Dios. ¿Ven? Entonces, cuando les va mal, cuando les vienen las dificultades, entonces ahí sí le echan la culpa a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué me tuvo que pasar esto a mí? Si Dios era tan poderoso, ¿por qué permitió que ocurriera esto? Salen entonces desilusionados, decepcionados de sus situaciones y terminan echándole la culpa a Dios cuando nunca lo consultaron. Entonces, este tipo de personas se vuelven rebeldes, se vuelven desobedientes, se vuelven conflictivos dentro de las iglesias y déjeme decirle que se convierten en presa fácil para el reino de las tinieblas. Y si se muriesen en esas condiciones, la palabra del Señor dice que se van de cabeza para el infierno. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, como ellos nunca tuvieron tiempo para las cosas de Dios, los afanes y los engaños y las riquezas de este mundo, que son las estrategias que el príncipe de este mundo va a utilizar para enganchar a las personas con el trabajo y el trabajo y el trabajo, porque entonces con el trabajo voy a tener un mejor carro, voy a tener una tremenda casa, voy a tener una tremenda empresa, y resulta que se están desconectando poco a poco, paulatinamente, de las cosas del Señor.
del propósito con el cual Dios los trajo a este mundo. Y mire, desconectarse de Dios es lo peor que puede hacer el ser humano. Es como usted arrancar una rama de la matriz de un árbol. No se va a ver fea en el momento. Va a durar así verdecita 2 días, 3 días, 4 días. Después del 5.º día va a comenzar a marchitarse, va a comenzar a secarse y se va a comenzar a notar que lamentablemente, pues por haberse desconectado de la matriz, se secó y se murió. Y así sucede con las personas. Cuando el hombre se desconecta de Dios, se va muriendo y se va secando poco a poco. Porque el hombre está compuesto de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y Dios es espíritu. Entonces, el hombre necesita alimentación espiritual. Y si se desconecta de esa alimentación espiritual, se muere. Así como si usted sacara un pez del agua, se muere. Si usted saca una planta de la tierra, se va a morir. De la misma forma, si usted desconecta al hombre de Dios, poco a poco se va a ir secando y se va a ir muriendo. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mire cómo dice. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y lamentablemente en esto es que cae el hombre hoy día, en los afanes de este mundo, en las carreras de este mundo, se convierte en un esclavo de lo que está a su alrededor. Y lo que menos hizo fue alimentar su comunión con el Señor. Mira lo que dice Mateo 7. Vamos a ir avanzando por el tiempo. Capítulo 7, versículo del 26 al 27. Jesús mismo está explicando aquí y dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa se cayó y fue muy grande su ruina. ¿Ve? Porque esto es lo que sucede con el hombre cuando le resta importancia a los principios de la palabra del Señor. No tiene elementos, no tiene herramientas, cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar la tristeza, cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar las cosas espirituales, cómo enfrentar las cosas materiales. Y en la Biblia nosotros tenemos el conjunto de la sabiduría que Dios expresa a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y por último, en Mateo capítulo 13, allí donde estábamos al principio, Mateo capítulo 13, versículo 8, Jesús dice: pero parte de esa semilla cayó también en buena tierra, y esa semilla dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y en el versículo 23 más adelante da la interpretación de esa semilla y dice: el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y por prestarle atención y tomar tiempo en interpretarla o comprenderla, dice que da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. De tal manera que esta semilla que cayó o que fue plantada en buena tierra, Jesús dice que viene a representar a aquel pequeño grupo de personas que, al igual que todos los seres humanos en esta vida, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por circunstancias, vamos a pasar por adversidades,
pero que por encima de todas esas situaciones, cuando nosotros persistimos en agarrarnos de la mano del Señor, vamos a salir convertidos en más que vencedores en Cristo Jesús para la gloria del Señor. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Porque la palabra nos compara también con aquel árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca se cae, siempre está verdecito y siempre va a estar dando fruto a su debido momento. Entonces, esto es lo que viene a representar aquellos que abren su corazón, aquellos que escuchan la palabra, aquellos que le dedican tiempo a estudiarla, a interpretarla, a aplicarla sobre su vida, pues dice la palabra que terminan dando frutos, que es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. ¿Y sabe algo más? Algo adicional. Aunque muchas veces no obtengan o no reciban lo que ellos estaban esperando de parte de Dios, ellos terminan creyendo en el Señor igual. Porque aunque la vid no dé fruto y aunque la higuera no florezca, ellos van a seguir depositando su confianza en las manos del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al nombre de Dios. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 6. Perdón, 62. Lucas 9, 62. Estas personas, dice Jesús, que cuando le dedican tiempo a la revelación de la palabra de Dios, la aplican en sus vidas. Mire, dice Jesús en el 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para entrar en el reino de Dios. Ya usted ve, estas son personas que, aunque muchas veces no terminan obteniendo lo que ellos esperaban de parte de Dios, ellos un día tomaron la decisión de seguir confiando en el Señor y llevar las consecuencias hasta el final, porque ellos saben de que al final la bendición de Dios estará lista para sus vidas. Amén. Entonces, este corazón suave donde cae la buena semilla al final, vea, una semilla tierna como la buena tierra, vienen a representar a aquellas personas sinceras de corazón, aquellas personas que saben con humildad que ellos necesitan de Dios. Pueden ser intelectuales, pueden ser personas de posición o pueden ser personas que no tengan nada en esta vida. Esas personas terminan reconociendo que sin Dios ellos no son capaces de hacer nada. ¿Ve? Ellos terminan diciéndole, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, que soy pecador, que he cometido errores, que he cometido fallas, pero sin ti yo no soy nada en este mundo. Si tú no me ayudas, mi matrimonio no va a salir adelante. Si tú no me ayudas, mi vida no va a cambiar. Yo no quiero seguir practicando lo malo. Yo no quiero seguir sufriendo en esta vida. Yo necesito de ti. Cuando estas personas demuestran un corazón en estas condiciones, la palabra del Señor dice que Él no resiste a un corazón contrito y humillado. Más bien dice que Él extiende su mano a aquellos que se humillan delante de su presencia. Amén. De tal manera que esta enseñanza entonces nos indica que la semilla está diseñada por Dios para rendir al 100% donde quiera que ella caiga. Pero el terreno donde esa semilla cae, que viene a representar nuestros corazones, es la que va a determinar la producción y el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Y tu condición de vida va a demostrar la importancia que tú le brindaste a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los frutos de Dios se van a ver al final. Usted va a conocer o usted va a prosperar donde quiera que usted vaya
donde quiera que usted esté, y eso se va a notar. Se va a ver por dentro, se va a ver por fuera, se va a ver por arriba, se va a ver por debajo, porque la bendición de Dios es la que embellece, dice la palabra, y no añade tristeza. Amén. Entonces, yo no sé qué tipo de terreno hay en su corazón, porque solamente Dios y usted lo conocen. Pero el día de hoy, Jesucristo de Nazaret quiere abonar tu tierra para que eches raíces profundas y puedas producir fruto al 100%. Yo quiero cerrar ya leyendo lo que dice el Evangelio según Lucas en el capítulo 13, versículo del 6 al 9. Jesús está explicando aquí otra parábola y dice: había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y le dijo al viñador: he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así que córtala, porque están inutilizando la tierra. Y entonces el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás. ¿Ve? El Señor en este día está hablando a tu corazón. El Señor en este día te está diciendo que Dios Padre tiene años dando vueltas alrededor de ti, buscando fruto, y si no lo consigue, pues lamentablemente, al igual que esta planta, hay que cortarla. Pero Jesús nos termina diciendo que Él es el que intercede entre nosotros y el Padre. Y le está diciendo: Señor, dale 1 año más. Permíteme abonarla 1 año más, a ver si da fruto, a ver si comienza a corregir los errores, a ver si comienza a tomar en cuenta todas aquellas cosas que Él necesita para crecer y dar el fruto que tú esperas de ellos. ¿Me dice amén? Y si entendiste entonces este mensaje y sabes que necesitas la ayuda del Señor para poder convertirte en un corazón como una tierra fértil, una tierra abonada, entonces yo te voy a invitar a que tú allí mismo donde estás puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de idolatría, con todo tipo de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, como siempre preguntamos, con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Abajo. Y la hija del Señor. De tal manera que como hijo de Dios, tú puedes ahora pues presentarte delante del Señor, contarle todas tus situaciones para que te ayude y te saque adelante y te convierta en más que vencedor. Amén. Así que si no tienes una congregación donde reunirte los días domingos, te invitamos a que te reúnas con nosotros todos los domingos a las 12:30 hora canaria en este mismo canal, en este mismo lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde. El otro